que no viene para nada bien el equipo de Jürgen Klopp. Esto entonces, por un lado, una de las noticias importantes, fuertes de la tarde, para bien, la, la información de que ha debutado Julio Enciso. Después, haciendo un repaso de las noticias del día, la otra noticia es una relacionada, o es la noticia relacionada a Cerro Porteño. Bueno, Cerro que, ¿por qué siempre Cerro? Porque es raro, porque el que acapara todos los espacios hoy no, hace un tiempo, no es Cerro, no es Libertad y no es Olimpia. Incluso se ha hablado poco de una información que también vamos a hablar a profundidad, que es la famosa reunión de notables que tanto se divulgó y que finalmente en las palabras de los propios o de los pocos protagonistas que asistieron, mucho más no pasó, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir contando algunos detalles respecto a Cerro, porque Cerro está en una crisis. Cerro está en una crisis, hoy estaba prevista la manifestación, estábamos listos para la cobertura, porque estamos en el día a día de la cobertura de Cerro también para otro medio. Y en el transcurso de la mañana recibíamos un mensaje donde nos comentaban que Cerro ya practicó, que Cerro ya entrenó por la mañana y que estaba yendo rumbo a Ciudad del Este, o que iba a ir temprano rumbo a Ciudad del Este. Tal hecho ocurrió. Cerro, antes de las 12:15 del mediodía, ya estaba en el bus toda la delegación rumbo a Ciudad del Este. Y está previsto para que lleguen, deberían llegar, qué sé yo, 40 minutos por ahí. E incluso hablan de que habría una pequeña movilización, una pequeña práctica. Eso habla de que por ahí no se trabajó tan intenso a la mañana y que en la práctica de hoy el Chiqui pararía un equipo, donde podemos comentar, por ejemplo, en primera instancia que no viajó Beto Espínola, no ha viajado el Beto, y viajó Carrascal, que de por ahí era uno de los detalles, el hecho de que viaje o no, porque él había salido de la lista de concentrados. Él había salido de la lista de concentrados en la fecha anterior. Una lista de concentrados que cuentan que la fecha pasada, al final se publicó, y eran solamente 19, pero que a priori la lista original era de 20. Y que en esos números, estaba, que el 20 era Carrascal y que finalmente se terminó bajando. Después habló gente de la barra de Cerro, que está organizando esto, por decirlo de alguna forma, y hablan de que se suspende la manifestación en Asunción, pero de que efectivamente van a manifestarse en Ciudad del Este, así que vamos a estar atentos si hay imágenes o algo así. Dentro de nuestra profesión uno escucha, ve a los colegas, y hoy Federico Arias, colega de ABC Cardinal, no es que daba a entender, más o menos que él informaba, y siempre dice él que después te van a salir a desmentir, dice, que es una realidad, lo fácil es desmentir, que y también hizo relación en su momento propias, o sea, trajo a colación palabras del propio técnico, que en su momento había mencionado que él sabía que había gente que no lo quería dentro del club, y no descartó la posibilidad de que incluso parte de la directiva esté cuanto menos al tanto de las manifestaciones. Después, por otro lado, un mensaje que uno recibió hablaba de cosas complicadas, de que la situación está difícil, de un plantel con, con muchos nombres fuertes, con todos estos elementos, y que es un plantel que tiene muchos caciques,
un plantel que cambió de capitán sobre la marcha. Normalmente no se da eso, que hay grupos bien marcados y que todos esos detalles es consciente el propio entrenador. Esto, si uno hace zapping, escucha realmente en casi todas las radios. O sea que ya hay que empezar a hablar de otra forma y empezar a verificar la crisis en Cerro, que es una crisis realmente profunda. Realmente profunda. Y yo digo, así como la otra vez hacíamos el juego con Toby, creo que fue en la previa del partido de Olimpia, después de perder contra Tacuary, que decíamos que si perdía Julio Cáceres, lo más seguro era que se iba. Yo no sé si llega a ese punto, pero yo creo que la situación se va a volver, se pondrá muy difícil si Cerro no le gana a General Caballero. Uno, por las propias crisis que ya existe. Dos, porque dentro de esta crisis, Cerro está en un contexto, y ojo, no es por faltar el respeto, pero en el mejor contexto para romper la crisis, que es ante un equipo que está muy mal, hay que decirlo, un equipo que no tiene mucho para complicarlo, encima saliendo de Carendú, que de por ahí podía ser un elemento favorable para el General Caballero para complicarle la vida a Cerro. Van a un estadio lindo, buen estado de gramado, donde ya jugaste hace poco, donde jugaste bien, donde ganaste, donde llenaste el estadio, donde te gritaron, para bien me refiero, te cantaron. Entonces, y sobre todo con un público que no es, sobre todo con un público que no es capitalino, con un público que le emociona ver a su equipo realmente, que le emociona ver a su equipo porque su equipo no viene siempre. Y entonces la diferencia es notable. Yo creo que el hincha de Graderías Norte no es. El hincha de Graderías Norte no es. O el hincha de Barrio Obrero, por sobre todo, de Asunción, no es el mismo que el de Ciudad del Este. Ahora, ¿por qué hablaba de lo de Ciudad del Este y lo de la gradería? Yo creo que la gradería ya le tiene jurado el tema a Chiqui. La gradería norte no quiere que siga el técnico. Y esto no es algo de que, no, a mí me dice, no, si el jefe, ¿verdad? Sobre qué relevancia le damos nosotros de los medios, ¿verdad? Al darle micrófono y todas esas cosas. Eso ya es otro debate que al ser otro debate no significa que deba ser ineludible, ¿verdad? Pero la realidad habla de que hay que ver si Cerro no logra marcar rápido, si Cerro comienza a entreverarse, porque yo calculo que Gustavo Florentín va a proponer o va a buscar proponer complicarle a Cerro el partido, no darle espacios, tratar de agobiar a sus creadores de fútbol. Dicho estos elementos, si Cerro en los 25, 30, 35 minutos del primer tiempo de por ahí no logra marcar el 1-0, a ver cómo va cayendo a ver si se entiende, si es que la gradería Norte logra contagiar al resto del estadio, a eso me refiero. Porque ellos han dicho abiertamente que ellos colocaron la bandera, que ellos son responsables de la bandera de mucho sueldo, poco huevo, ellos son responsables de la bandera Cerro no es para cagones, o sea, son bastante claros fueron que ellos son y asumen completamente. Después hablaban de que no nos dejan entrar a las prácticas, todo eso, lo cual, y yo tampoco entiendo bajo ninguna circunstancia que
¿cómo decirlo? Tampoco entiendo bajo ninguna circunstancia de que un técnico deba sentarse a hablar con los barras, ¿verdad? Ahí tendría que aparecer, o sea, el técnico tiene que darle explicaciones al hincha en conferencia de prensa y sobre todo a su jefe, porque su jefe no deja de ser el presidente de un club. Dicho todo esto, habrá que ver si es que hay una movilización fuerte en Ciudad del Este. Reitero, yo creo que no será más allá que la hinchada organizada de Ciudad del Este, porque la verdad lo digo, la gente de Ciudad del Este tiene otro, no tiene esa sensación, ese enojo por sobre todo que tiene la gente de Capital en este momento. Lo concreto es que Cerro ha salido ya, que Cerro ya está llegando prácticamente a Ciudad del Este, que psicológicamente e institucionalmente está muy complicada la cosa en Cerro, que yo creo que se puede complicar al punto de la ebullición si es que no le gana General Caballero y sobre todo atendiendo algunos detalles que es en relación al fixture de Cerro, el fixture de Olimpia, el fixture de Libertad. Porque en la próxima fecha tenemos un Cerro Libertad. Y en esta fecha a Libertad le toca Guaraní, que ahora que tendremos que ver con qué Guaraní nos encontramos, porque creo que estamos en la misma situación de Guaraní, que si no le gana a Libertad se va a Jubero. O sea, Jubero está de examen final en examen final, logró sostenerse por no perder contra Cerro, pero Guaraní muestra muy poco. O sea, Guaraní mejoró, hay que decirlo. Ha jugado mejor el partido contra Cerro Porteño, pero termina empatando de casualidad. O sea, el elemento más importante para el empate de Guaraní fue la irresponsabilidad, o bueno, o el error, por decirlo de otra forma, que cometió Rolón. Si no, el partido terminaba 1-0 y hoy ya estábamos hablando de al menos un técnico interino. Esa es la realidad, no hay que ir tan lejos. O sea, yo a Libertad lo veo por encima de Olimpia y por encima de Cerro, sobre todo en el contexto de que está relajado, ya fue campeón, ya cumplió con todas esas responsabilidades y sobre todo porque Libertad ha superado ya su crisis. O sea, Libertad en las primeras 3 fechas perdió contra Emiliano y contra General Caballero de Juan de Mallorquín en Carende. A partir de esa situación, victorias consecutivas, le ganó a Nacional, trituró a otro rival, o sea, Libertad ya está recuperado de su crisis. Totalmente. Ya está recuperado. Y por otro lado, upa, upa, a ver. Ah. Sí, pasa que acá mandaron algo. A ver, voy a escuchar un audio. Ah, bueno. Ahora un anuncio, o sea, noticias buenas. A ver, estábamos escuchando. A ver.
Atención. Aquí. Bueno, reconduciendo un poco esto, porque estaba acá recibiendo un mensaje. Eh, lo de Cerro Porteño, que vamos a ver, porque les decía yo, el Libertad ya superó su crisis, que Olimpia ya superó su crisis, porque Olimpia después te van a decir que no, pero la verdad es que Olimpia, no sé si es que la palabra es empezó a buscar técnico, pero ya levantó la oreja, porque después de perder contra Tacuarembó, lo de Julio Cáceres se veía prácticamente insostenible. Incluso el fútbol es el deporte más resultadista de todos. Se decía de que hasta incluso ya sus declaraciones eran de alguien que estaba de vuelta o de salida, como se suele decir. Ahora Olimpia está puntero. No digo que juega una maravilla, pero Olimpia sabe que tienen en Derlis González un jugador que tiene una grandiosa capacidad de resolutiva en partidos complicados. Dicho todo esto, existe esa chance, y atendiendo a esos detalles, uno se encuentra realmente con un Derlis González que, para mí, estamos ante el mejor Derlis González que vino a Olimpia. Esa es una realidad. Es el mejor Derlis que ha llegado a Olimpia, porque el del 2020 de a poquito se fue metiendo al equipo, llegó la pandemia. Antes de la pandemia recuerdo un gol en un clásico, un gol a 12 de octubre en el debut, pero como que todavía no había estado en su máxima dimensión después de la lesión de ligamento cruzado, porque hay que tener en cuenta que lo de Derlis es de los pocos futbolistas, porque yo siempre digo que para mí una de las lesiones más complicadas que tiene un jugador es la de los ligamentos cruzados, y Derlis, por ejemplo, ha vuelto muy bien de la lesión. O sea, le ha costado, claro que le ha costado como cualquiera, pero la realidad es que hoy por hoy es top 2 o top 1 o top 3, ya depende del gusto de cada uno, de jugadores más desequilibrantes del fútbol paraguayo. O sea, si el tipo lo digo con respeto, no hace un gol, te asiste o te construye la jugada del gol, y sobre todo ante un Olimpia que no tiene un goleador. El goleador, prácticamente él se ha tomado ese rótulo, porque estaba viendo algunas estadísticas de Iván Alexis, nuestro colega, y te encontrás con que Paiva metió 12 goles, Walter metió 9, y después mucho más no encontrás. El goleador de Olimpia es Derlis. Lo de Libertad, muy, muy superior. Libertad que muy, muy superior al resto. Igual yo creo que Cerro no es que se va a bajar, pero volviendo al punto central de lo mucho que puede pasar en las próximas 2 fechas. Libertad contra Guaraní, yo creo que Libertad es superior o muy superior a Guaraní. Olimpia juega contra Resistencia, que sí, le ganó en la apertura, pero este Resistencia es completamente otro, para peor. Y Cerro contra General Caballero. La próxima fecha tenés un Cerro Libertad y tenés un Olimpia 12 de octubre. El fútbol no tiene ningún tipo de lógica. No estoy inventando la pólvora. Pero si tuviese lógica, habla de que
A priori Olimpia tiene 2 partidos en los que en 8 de cada 10 va a sumar los 6 puntos. Libertad tiene 2 partidos muy difíciles. Guaraní, que sabemos que le plantó cara a Cerro. Yo creo que el partido Guaraní-Libertad será muy parecido al Cerro Guaraní, porque Guaraní hoy por hoy no tiene elementos para plantear un partido de igual a igual. No es el Guaraní que perdió el campeonato en el último segundo, es un Guaraní absolutamente en crisis institucional, deportiva, en todos los sentidos. O sea que Guaraní seguramente en un bloque bajo e intentar golpear al contraataque, alguna pelota parada, como lo terminó haciendo contra Cerro. Con una buena pelota parada donde pueda lastimar, aprovechando que tiene buenos pateadores, tiene buenos cabeceadores. Y después el partido clave, que será el Cerro Libertad. Después te encontrás con Cerro, que ya lo mencioné, el rival más grande de Cerro el viernes no será General Caballero, lo digo, reitero otra vez lo del respeto, será el propio Cerro. Que Cerro pueda competir contra sus propios fantasmas, porque si uno se pone a ver el contexto netamente futbolístico, tratando de sacar el contexto anímico, es un rival disminuido, es en un estadio lindo, es con un público que no te va a estar esperando con la hoz en el brazo, y va a salir un poco de ese clima, y sobre todo ya una cuestión que ya es una cuestión de querer reventar. La última vez que ganaste fue en Ciudad del Este, o sea, vos le ganaste a Emiliano y después de Emiliano no ganaste más, y eso fue hace 4 partidos. Después de Ciudad del Este, volviste de Ciudad del Este después de ganarle a Emiliano, 4 de 4, puntero. Esa fecha Olimpia perdía contra Tacuaré. Libertad, recordemos que en las primeras 4 fechas había perdido 2 partidos. O sea, hasta con una sensación de que con ligereza te ibas a quedar con el campeonato. Esa era la sensación que había. Y la sensación que tenía el hincha de Cerro. Yo creo que más de un hincha de Cerro habrá pensado eso cuando volvía el equipo de Ciudad del Este. Como que, bueno, ya cerramos el capítulo de la eliminación por Copa, Libertadores me refiero, y ahora tenemos bien encaminado el clausura. Vamos para adelante, hay que tratar de ser campeón en el ciclo Arce fuiste campeón en el 20, fuiste campeón en el 21 y todo apuntaba, sigue más así, 4ª fecha, para un roco, Faco, no. Los campeonatos valen los mismos puntos en la fecha 1 que en la fecha 19, pero bueno. Después de ese viaje a Ciudad del Este, tu primer partido es la eliminación contra Rubio Ñu, donde Rubio Ñu incluso ha cambiado de técnico. El mismo técnico que le eliminó a Cerro planteando un gran partido. Rubio Ñu está mal en la intermedia. Ahí la gente reaccionó muy mal en la cancha de Nacional, hay que decirlo. Pero ahí era como que hay que estar tranquilos. Y el propio Chiqui decía que no, tenemos que evitar que esto traspase la Copa Paraguay y pase al torneo local. ¿Qué pasó? Para mí el día de Cerro Nacional exageró la gente cantando el que se vayan todos, porque sobre todo, bueno, tenés la situación de que tuviste un jugador más en la cancha, pero jugaste contra Nacional, que es un buen equipo. Nacional en el segundo tiempo literalmente decidió no jugar, y está súper bien porque eran los elementos con los que podía sacar un empate. Y ahí a mí me pareció, y lo dijo el propio Chiqui, somos punteros invictos. O sea, yo no te comprendía en cierto punto el enojo extremo, ya que sacaba el hincha, porque después de Nacional se cantó el que se vayan todos, ¿eh? No hay que olvidarse de ese detalle. Somos punteros invictos. Después llega el clásico. Yo creo que el clásico, en líneas generales, Cerro jugó 3 puntos. No hay un solo jugador, ni cuerpo técnico, ni presidente,
porque hasta el presidente se equivocó ese día, haciendo el chiste, porque no digo que está mal por el folclore, sino porque tenés que hacer el chiste y después tenés que ganar. Lo mismo Aquino diciendo, nosotros vamos a ganar. O sea, yo no es que aplaudo, pero yo banco la chicana. Pero la chicana tiene peso cuando ganás. Si es que Boca ganaba la Libertadores 2018, el lengüetazo de la lengua afuera de Benedetto iba a estar pintado como un mural en la Bombonera. Y hoy es meme. Y los hinchas de River idiotizan eso. Es así el fútbol. O sea, todos se equivocaron en el clásico. El planteo, los jugadores, los directivos. Y ahí se te quedaba un poco, se te rompía el argumento de invictos. Pero a pesar de todo seguía siendo puntero. En la semana, Jam publicaba la foto de la tabla. Vamos a pelear de clausura, preguntaba Jam. Y sí está puntero. Como que tratando de bajarle la nota a todo lo que había pasado. Pero la realidad es que vos llegás al partido contra Guaraní con martes, o sea, domingo perder el clásico. Domingo perder el clásico. Martes se te reúne el técnico con el presidente en la oficina del presidente. El miércoles, el episodio Patiño. O sea, de todo tuviste ahí. Llegas al partido contra Guaraní y pasa lo que pasa. Por eso me mantengo en que es un partido demasiado importante. A ver. Bueno, en un ratito vamos a ir con la música, porque ya son prácticamente las 6 de la tarde. Estamos analizando a profundidad, hay que decirlo, bastante a profundidad lo de Cerro Porteño. Ya hablamos también lo de Julito Enciso. Y como siempre vamos a tratar de darle un espacio al fútbol europeo porque mañana es el sorteo de la Champions. Mañana es el sorteo de la Champions. Después también hay noticias a nivel internacional, como siempre. Hay muchísimo todavía por lo que hablar. Cerro que va a practicar hoy. Lo de Olimpia hay que ver el tema de Derlis, ¿eh? Hay que ver el tema de Derlis porque Derlis está con un golpe en el tobillo. Y como mencionaba anteriormente, o sea, para mí Olimpia no... Esto Olimpia me parece muy raro, esto Olimpia 2022, porque ha demostrado competir para bien en casi todos los partidos grandes. O sea, el mejor Olimpia fue en los partidos grandes, a excepción de Goianiense en la revancha, porque contra Goianiense en la revancha era un partido para 4-0 en el primer tiempo, si no fuese por Olveira. Por eso es que yo creo que el hincha, después ve que Nacional, o una papita, Nacional de Uruguay me refiero, de Goianiense, sin despeinarse mucho, metió una semifinal internacional, pero ya hablamos de todo lo que Olimpia perdió por esa estupidez que fue el cómo se encaró el partido, porque incluso hasta blanquearon todo lo que pasó y los errores que cometieron en la víspera a ese partido. Pero el Olimpia del clásico, Olimpia ha ganado mucho, creo que ha ganado 3 clásicos este año. Pero lo que quiero llegar es que este Olimpia se ha vuelto, o sea, no es un equipo que juega, que te llena los ojos, es un equipo muy práctico, pero está ganando y sobre todo tiene a un jugador superior a la media. Te van a decir lo contrario. Yo creo que Derlis González es el futbolista que mayor diferencia saca en el fútbol paraguayo hoy por hoy. Así como Cerro ha perdido sobre todo a Robert Morales, que era para mí el futbolista diferencial de Cerro, y el que podía llegar a hacerlo se te rompió también. O sea, todo mal para Cerro en el 2022, porque es muy difícil una vez que se te termina el año y hacer el
recuento y olvidarte de esas dos cuestiones que lastimosamente le pasaron a Cerro. Pero bueno, Olimpia tiene el jugador más diferencial y yo creo que Julio Cáceres ha logrado algo muy importante, que es que su equipo sea sólido y, como muchas veces, un término del play, ¿verdad? Si vos jugás con el Real Madrid en el play antes, era pasarse la pelota a Cristiano, es más rápido que la mayoría y de alguna forma va a meter. O cuando estabas perdiendo con el Barça, agarraba la pelota a Messi por derecha y comenzaba a firuletear como loco con Messi porque sabía que te podía meter. Bueno, Olimpia tiene una buena estructura, una buena estructura. Para mí Olimpia es muy sólido defensivamente, es muy sólido defensivamente, con Saúl y Gamarra. O sea, no más Luis Zárate, no más Antolín, no más Mateo Gamarra de lateral izquierdo, que fue un error. Y la saga central, a partir de la saga central, incluso hasta Tito Torres se ha encontrado más sólido. Otálvaro, que le come el puesto a Salazar, ahí podemos debatir un poco. Y sobre todo la lesión de Huguito Quintana. No digo que sea una buena noticia para Olimpia, porque Quintana es un grandioso jugador, pero la lesión de Huguito Quintana ha provocado que Marcos Gómez se reactive, que Marcos Gómez se vuelva a encontrar con la titularidad, porque Marcos Gómez en el Olimpia de las fases previas de Copa Libertadores era titular. Después fue bajando su nivel, fue creciendo Quintana, y con esos elementos él había perdido el puesto. Pero con Marcos Gómez y Richard Ortiz pasaba a tener un bloque bajo muy sólido. Gamarra, Saúl, Richard y Gómez, de los cuales 3 son jóvenes y un gran tiempista como es Richard. Entonces, a partir de esos detalles tenés un equipo un bloque bajo muy sólido, que de por ahí te permite estar bien ordenadito atrás. Fernando Cardoso, que ha dejado la banda derecha para convertirse en un volante por izquierda, y él es el bombero de Tito Torres, pero que muchas veces Olimpia sigue sufriendo por un lado, que es cuando juegan juntos Otálvaro y Ale Silva. Porque Alejandro Silva es el nexo, es el que mete en la ecuación a Derlis. Porque Olimpia juega mucho, o sea, yo no soy yihadista de que el pelotazo largo está mal, no. Muchas jugadas de Olimpia están generadas por balones largos a Derlis, que tiene una capacidad de cuerpear, a pesar de no ser tan grande, físicamente me refiero. Y muchas veces cuando intenta elaborar el juego es con Ale Silva. Pero que el punto débil que Olimpia está teniendo, y que, por ejemplo, en el Clásico intentó explotar Cerro, pero no le salió, fue porque Cerro en el segundo tiempo, cuando el Chiqui cambia el sistema en la línea de 3 para que Gaby Báez pase de ser lateral para ser carrilero, era poder ocupar el hueco que te deja la espalda de Ale Silva y el frente de Otálvaro. Y es ahí donde Gómez tiene que abrirse mucho para cubrir esos espacios, y es ahí donde Richard prácticamente queda suelto como el único 6. Creo yo que ese es el único bloque frágil que tiene Olimpia en su estructura bastante sólida que tiene ahora, y que Olimpia no es un equipo que tiene una grandiosa variedad ofensiva. Es estar bien atrás, bien sólidos, y que Derlis esté en una tarde inspirada. Y si no tiene una tarde inspirada, igual con una sola acción te marca la diferencia, porque en el partido contra Cerro, con el partido 2-0, cuando Cerro se rompe y que Olimpia casi metió uno de los goles más lindos en sus últimos años, que termina salvando Jam. Es ahí donde se soltaron, empezaron a tocar, empezaron a hilvanar un buen fútbol, pero la realidad es que, y lo dijo el propio Chiqui, Olimpia nos ganó con mística, dijo. O sea que este equipo emana eso, la capacidad de saber competir. Un equipo que compite muy bien y que de esa manera está logrando hacer frente a lo que es esta temporada. Y lo de Libertad, que para mí es el equipo que más bonito juega. Cerro está complicado,
hundido en sus propias ideas. Olimpia es un equipo práctico y como históricamente han sido los equipos de Garnero, son los que juegan a otra cosa desde lo estético, con un Roque Santa Cruz estelar. Que se nota que Roque ahora se preocupa solamente por jugar, se preocupa solamente por su físico. Que en su etapa final en Olimpia tenía que preocuparse por muchos más factores y también, sin faltar el respeto a Nadie Libertad, creo que Olimpia es otro grado de presión y sobre todo para él en Olimpia, o sea que en Libertad Roque Santa Cruz está mucho más suelto y se lo ve muy bien. Ha hecho golazos, el último contra Sudamérica, el gol contra Paranaense, o sea, goles que no se le veía a Roque ni en el famoso 2019, que fue el mejor año de Roque en el Olimpia. Así que con este recuento de cómo están los tres mejores equipos, debatiendo, hablando un poco de todo, vamos a ir a la pausa, escuchemos un poquito de música y después volvemos para la recta final del programa, señor Luis. Fue igual fue igual a Barrio Obrero como para cubrir la manifestación que no existe. Mencionan que fueron para tapar o para prevenir algo, pero tal manifestación no existe. No hay nada que cubrir, por decirlo de alguna forma, pero bueno, son cosas que suceden y de por ahí están intentando cubrir cualquier cosa. Lo que también podemos comentar en torno de todo lo que habíamos hablado es que Cerro llegó ya a Ciudad del Este, o a Mingaguazú en este caso, que es el CIDE, que es un poquito antes, y no ha pasado nada. O sea que la manifestación en Ciudad del Este es algo que la hagan más tarde, pero creo yo que el único momento en el que iban a tener un contacto real con el plantel era cuando llegaban al predio. Así que ha perdido completamente fuerza. Definitivamente no ha sucedido en Asunción y tampoco va a suceder en Ciudad del Este, al menos el día de hoy. Esto es lo que respecta a la manifestación en Cerro Porteño. Eh, Mañana es el sorteo de la Champions y también se entregan los premios. Y según medios españoles ya confirman que la UEFA se ha comunicado con Benzema de que él ha ganado el premio al jugador del año o al mejor jugador de la Champions, en este caso, que él está ya listo para ir a recibir el premio. Entonces, a atender esa situación que Vinicius tiene todo para... Vinicius creo que ya ganó el premio al mejor jugador al premio al mejor jugador joven y también alguna que otra, el premio al arquero del año y al técnico del año. O sea, todos esos premios se van a entregar mañana y el Real Madrid está listo como para acaparar todas esas condecoraciones. Jugaron un amistoso el Barça y el City hace un ratito, terminó 3-3, un amistoso a beneficio de las personas que sufren el ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, una de estas enfermedades muy jodidas, que tiene como imagen principal a Juan Carlos Unzué, que fue asistente de Luis Enrique en la etapa del último triplete del Barça, allá por el 2000, allá por el 2015. Así que ese ha sido el movimiento más importante en cuanto a amistosos. Ya hablábamos de la situación de Julito Enciso, mañana es el sorteo, el viernes retorna el campeonato con el partido justamente de Cerro Porteño. Habrá otros partidos, claro, pero mañana lo que tiene que ver con el ciclo, el viernes
con el partido de Cerro, con el Libertad Guaraní y el partido de Olimpia contra Resistencia, que vienen a ser los partidos más importantes. Y la pregunta que uno tira al aire, ¿verdad? Si es que vamos a tener un mano a mano o vamos a tener una trilogía para que peleen este campeonato. Creo, la verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que 3 equipos realmente pelearon en el campeonato. Hagamos un juego para ir cerrando el programa porque en un ratito tenemos que escuchar el podcast y tenemos que cumplir con la mención también, que vamos a leerla en un ratito. Sino que el último campeonato fue un mano a mano Cerro Libertad, cosa de 2, el Apertura 22. El Clausura 21, mano a mano Cerro Guaraní. El Apertura 22 lo pelearon Olimpia y... Sí, Olimpia y... Olimpia y Libertad lo pelearon. Olimpia termina siendo vicecampeón con Orteman. Cerro no lo termina peleando el campeonato. Espera. Hay que buscar cómo ha quedado la tabla ahí. Apertura 2021 Paraguay. Creo que fue una cuestión de Libertad, que es campeón, con Garnero, el primer campeonato de Garnero, y Olimpia. Sí, Cerro terminó, acá estoy viendo, Cerro terminó incluso cuarto, con 28 puntos. Lejos. El Clausura 2020 fue un mano a mano. Bueno, el Clausura 2020 fue el famoso campeonato de Gorosito, que tiene totalmente otro, sale de lo que históricamente han sido nuestros campeonatos, hubo final, entonces ahí no podemos discutirlo. El Apertura 2020, que es el campeonato que lo termina ganando Cerro, el campeonato que se para por la pandemia. Al final, podemos decir que fue el último torneo que tuvimos 3 equipos peleando. Porque Cerro fue campeón con 50, Olimpia vicecampeón con 45 y Libertad quedó con 44. Creo que la Apertura 2020 fue el último porque en los 4 campeonatos que gana Olimpia consecutivos no hubo mano a mano. O sea, en la Apertura 2018 sale campeón 2 fechas antes, en el Clausura lo mismo, en el Apertura 2019 incluso es campeón invicto. O sea que no, en ningún momento hubo un mano a mano fuerte en los 4 títulos de Olimpia. En el Clausura 17 con Leonel Álvarez fue un mano a mano entre 2 equipos. O sea, que el último campeonato donde tuvimos a 3 equipos peleando, y no solamente el último, sino más bien el último en 3-4 años, ¿eh? Bueno, estamos hablando recién de la fecha 7 que terminó. Y vamos a ver si es que les da el ritmo, les da el combustible a los 3 para ir peleando hasta el final. Pero puede ser que nos encontremos con un campeonato de estas características donde tengamos 3 candidatos al título. Recuerdo que en los otros campeonatos que mencionábamos, hubo algunos equipos que de por ahí, si mal no recuerdo, en el Apertura 21 peleó, es más, terminó saliendo tercero, ¿verdad? Recién veíamos la tabla nacional. Nacional que fue puntero hasta la fecha 6-7, recuerdo que le metió 4 goles a Olimpia, porque Olimpia pierde 4-1 contra Nacional y después creo que pierde, le hace 4 Lucas y se va a Gorosito, o sea, una cosa así. Así que hay que tener en cuenta que después de mucho tenemos este tipo de, o podríamos llegar a tener, ya dependerá de Olimpia, dependerá de Cerro, dependerá de Libertad, en la pelea por el título. O sea que en principio tendríamos 3 equipos peleando por el campeonato. A ver un poco. No tenemos que ir yendo porque ya se da la hora, ya llega la hora y es el momento de ocurrió, ocurre y aquí está. Escuchar diariamente el podcast informativo de sinantena.fm y madeinparaguay.net. Ocurrió, ocurre y aquí está con Jamie Allison. En 15 minutos
te mantiene informado de todo lo que tenés que saber. Vamos a escucharlo a continuación y tenés que saber que el podcast informativo está disponible en Spotify, YouTube y Facebook. Nosotros cerramos el programa de hoy, miércoles 24 de agosto, y nos reencontramos próximamente. Hasta luego, buen resto de jornada. Se van retirando los conductores más serios e informados de la web. Invitamos a los seguidores a escucharnos en la próxima edición. Informó la voz de Pisala. Y después, ¿ya le llamaste a Pío González? No, para nada, ¿verdad, Leones?